¿Listo? Estamos en la segunda parte de la entrevista con el profesor Alberto Noble. Bueno, retomando el tema del maestro del año, ¿cuándo se va a dar a conocer el nombre del maestro del año? Hay un proceso de preselección que se desarrolla dentro de cada escuela. El directivo tiene que decidir en función de los criterios. Sí. Es probable que haya discusiones dentro de cada colegio también, ¿no es cierto? Es decir, que se forme una pequeña comisión, tal vez, y eso lo alentamos para que no sea la directora solamente la que decide. Y de alguna manera es ese personaje preseleccionado después tiene que preparar el ensayo que les contaba, que tiene que ver con detalles de su acercamiento a la didáctica, de cómo funciona, cómo maneja un curso, cómo dicta su materia, así. Y de alguna manera sí surge clarísima la persona que en última instancia va. Y el 23 de noviembre, otra de las actividades del Polo es otorgar un premio al mérito que le llamamos. Entonces cada colegio determina qué alumnos son aquellos que merecen una medalla y un reconocimiento especial público. En esa ocasión vamos a tener a los maestros también, que han sido preseleccionados, todos sentaditos allí esperando, y en ese momento, porque el ensayo se presenta con un seudónimo, con lo cual en ese momento se van a abrir los sobres de lo que el jurado haya decidido, es el seudónimo que corresponde al premio, y en ese momento van a saber quiénes van a recibir un diploma simplemente y vuelta a casa, o un pasaje para irse a Estados Unidos el 1 de febrero. Bien, el tema de la elección del maestro del año, es lo que me quedó una duda, es ¿cuál es la zona que abarca? ¿Solo Pilar o se maneja todo Buenos Aires? En este momento solo Pilar. Mi sueño es que esto se convierta en un reconocimiento nacional, pero vamos a ir despacito. Pilar, los abrimos el año que viene, estarán ustedes también tal vez, y vamos extendiendo desde Pilar en adelante. A mí Pilar me parece una zona fascinante por el crecimiento que ha tenido, por toda una serie de cosas, y me gustaría que surgieran varios temas. El Polo también está de alguna manera semi comprometido con una idea que se llama tratar de descubrir las destrezas y los conocimientos que necesita el alumno en el siglo XXI, que no son las mismas del siglo XX, que no son las mismas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas que uno necesita de alguna manera que incorporar en la educación? Y esto queremos también que surja de Pilar, de Campana. En Campana hay una serie de gente muy interesada también, y es una idea que necesariamente tiene que comprometer también a los empresarios. Es decir, que sean los empresarios y los docentes y los padres y todos que conjuntamente determinemos cuáles son las destrezas que son necesarias. Cuando las tengamos absolutamente en claro, con lo cual gran parte de lo que estamos haciendo nosotros en las aulas posiblemente haya que desechar porque son cosas que venimos enseñando desde hace miles de años y que no tienen mucho sentido ahora para el siglo XXI. Entonces cuando las tengamos absolutamente bien definidas, tenemos que juntarnos todos para ponerlas en práctica y para de alguna manera modificar los sistemas educativos del país. Con lo cual volamos muy alto. El Polo, a raíz de juntarnos, ha generado esta situación de vuelo, de querer hacer las cosas bien, lo mejor posible, y de modificar y de transformar cosas. Y bueno, anteriormente nombraba localidades por ahí como Zárate, Campana, mismo Tortuguitas. El Polo se está ampliando, entonces. Sí, de alguna manera determinamos estatutariamente que el primer intento era, bueno, si se forma un polo en cada localidad, sí, y les va a ocurrir a todos, nosotros tal vez, por ser los primeros, generaríamos una federación de polos y manejaríamos la transformación educativa desde allí. Pero las zonas circundantes por lo menos no han respondido. Todos nos dicen qué bárbaro, qué bueno, qué fantástico lo que ocurre en Pilar, pero nadie se ocupa de decir, bueno, juntémonos
en Zárate o en Campana o lo que fuera para hacerlo por su cuenta. Entonces ahora dijimos, sí, bueno, extendamos un poquitito los límites como para poder incorporar a otra gente y arrancar desde allí. ¿Ha escrito algún libro sobre el polo o el congreso? ¿Cómo? ¿Se ha escrito algún libro sobre el polo o el congreso? No, escribí un libro sobre mi colegio, La esencia del BIT se llama, y que quería de alguna manera encontrar cuál era la esencia y cuáles son las diferencias que hay en ese colegio con otros colegios. Es decir, analizar un poquitito la tarea que desarrollamos nosotros, mucho más abierta, más tratar de educar a través del juego en lugar de, ¿no es cierto? Es decir, no el juego Tinelli, el juego no frívolo, el juego real, ¿no es cierto? Es decir, este es un juego en el que participan ustedes y es mucha mejor educación que estar sentado en el aula escuchando a un profesor que les dicta desde el pizarrón, a mi juicio. Y bueno, en cuanto al congreso en sí, que es una de las actividades que también realiza el Polo, ¿quiénes participan? ¿A quién va dirigido? ¿Solo para docentes? Va dirigido a todos los docentes de todas partes del país. Nosotros tenemos una base de datos que vamos ampliando cada vez y mandamos mails, pero así al aire, a todo el que quiera venir. Con lo cual hemos tenido visitas de distintos lugares, de la capital, de provincias y demás. Pero muy pocas, muy poquitas. En realidad esto requiere de una participación real del Estado. El Estado tendría que decir, bueno, en esta zona vamos a hacer una jornada especial para que el Congreso de alguna manera pueda tener la participación de todos los docentes de la zona. No lo hemos logrado. Hemos hablado a nivel ministerial con todos, qué sé yo, para decirles, bueno, esta es una tarea de capacitación. Entonces, ¿por qué no nos permiten que uno de los días de la jornada sean conjuntos como para que todos puedan acceder? Bueno, seguimos luchando, estamos pensando ahora posiblemente en que el Congreso pudiera ser en febrero, de manera que los docentes estén libres y hacer docentes en febrero antes del comienzo de los congresos para que todos los docentes puedan ir, puede ser una forma. Hay que seguir luchando, hay que seguir, nunca hay que abandonar los conceptos ni los principios, ¿no? Uno tiene que seguir de alguna manera luchando por lo que cree que vale. ¿Y tiene algún proyecto con el polo, ya sea en progreso o algún proyecto en sí, para el 2010? La idea del 2010 está muy en el aire, nosotros estamos permanentemente discutiendo cosas y demás. Estamos pensando en términos de medio ambiente. Notamos que es un tema que es urgente, que de alguna manera tenemos que salvar al mundo, pero notamos que hay en general poco interés de parte de la gente y de parte de los docentes. Así que no sabemos si largarnos con eso o tratar de modificar algunas cosas. Y ahí tenemos una unión estratégica. Yo nombré lo del polo con este concepto del siglo XXI. Es decir, el polo, por ser una red, va generando redes a su alrededor. Entonces tenemos un arreglo estratégico con Temayquén, por ejemplo, y esa podría ser una muy buena posibilidad para, de alguna manera, desarrollar talleres en el lugar donde están cuidando animales y demás. Bueno, ahora vamos a un corte y enseguida volvemos.